Tras sufrir la pérdida de Texas, México entró en una etapa de acoso internacional que tenía como única función debilitar a la joven nación y arrebatarle lo más posible. Francia había dado el primer paso, demostrando la incapacidad de nuestra nación en ese entonces para lidiar con asuntos relacionados con la guerra, no porque México no contara con un ejército entregado y leal, sino por el armamento inferior con el que contaba, ya que muchas armas de artillería pesada, así como armada naval, era de tiempos preindependencia. Ahora, nuestros vecinos del norte miraban con ojos ambiciosos hacia el poniente, y nuestra derrota frente a Francia le dio a entender a los estadounidenses que era el momento de traicionar a México. ¿Quieres saber más? Súbete a la máquina y acompáñanos a descubrirlo. Tema: conflictos internacionales y el despojo territorial, la guerra de intervención norteamericana y la revolución de Ayutla. Aprendizaje esperado o propósito: identificar las causas y consecuencias de las intervenciones extranjeras en México. Tras la partida de los franceses, hubo varios levantamientos en varios lugares del país. Si bien la mayoría de ellos fueron apaciguados violentamente por el ejército al mando de Santa Anna, no fue el caso de Yucatán, que tras un movimiento en el que las armas casi no fueron usadas, logró sin estorbo alguno declarar su independencia en 1841, permaneciendo en ese estado por 7 años. Mientras tanto, el Congreso mexicano se hundía en debates constantes que más que fomentar la unión y la organización, hacían todo lo contrario. Todo esto con la intervención de Santa Anna, quien confundía al pueblo dando a entender que era un liberal consumado, pero comportándose de forma completamente contraria, lo cual se demostró a su regreso a la presidencia el 14 de mayo de 1843 para su 7º mandato. México aún no había tenido suficiente del jarocho pata de palo, otro de los apodos con los que era llamado. Nicolás Bravo, a pesar de ser miembro del Partido Conservador, era moderado, y en sus 3 mandatos trató inútilmente de deshacer las disposiciones de Santa Anna, aunque sí es importante decirlo, era contrario a los federalistas, a quienes mandaba arrestar a la primera provocación, mas nunca aprobaba la sentencia de muerte, pues estaba en contra de esa medida cuando no era necesaria. Al regreso liberal, entre comillas, de Santa Anna, los mexicanos se vieron más desunidos que nunca, y apenas se apaciguaba una rebelión cuando surgía otra. Entre los estados que se rebelaron estaban Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y la parte sur de Texas, quienes intentaron la rebelión por separado y en conjunto para formar la República de Río Grande, y movimiento que no tuvo éxito. Sin embargo, Alta California intentó también la independencia durante el gobierno del presidente Valentín Canalizo en 1844. Si bien no declararon su independencia hasta 1846, ya había descontentos por las leyes de Santa Anna, y más cuando este último fue electo para su 8º mandato en 1844. Sin embargo, este no toma el mandato de inmediato y se da un desfile de presidentes entre 1844 y 1846, que incluyen a José Joaquín de Herrera,
Valentín Canalizo para un segundo mandato, para luego estar nuevamente Joaquín de Herrera y terminar con Mariano Paredes y el último mandato de Nicolás Bravo. Esta locura de cambio de gobierno hizo ver al presidente norteamericano James Polk que México estaba en el mejor momento para ser invadido. Esto después de que el gobierno de México negara la petición del Congreso de Estados Unidos para que nuestro país reconociera la independencia de Texas para así incorporarse a la Unión Americana. Polk declaró el estado de guerra contra México el 13 de mayo de 1846. La guerra con Estados Unidos había comenzado. Otra de las excusas de Estados Unidos para iniciar la guerra era el propio estado de Alta California, quien en junio de 1846, solo un mes después de declararse la guerra, alegando que no era una guerra de invasión, sino de combate a la tiranía y en pro de la libertad, una de las más grandes mentiras de la historia. Sin embargo, Estados Unidos actuó de manera premeditada y provocadora, iniciando las hostilidades incluso antes de la declaración de la guerra, pues el gobierno ordenó al general Zachary Taylor que avanzara más allá del río Nueces, dentro del territorio mexicano, y levantara un fuerte. Por su parte, el general mexicano Pedro Ampudia, haciendo uso de la diplomacia, envió una carta a Taylor solicitando que deshiciera su fuerte y regresara más allá del río Nueces, carta que fue ignorada por Taylor, y en el completo conocimiento mandó a 63 hombres al matadero para provocar a los mexicanos a atacarlos, dándose el primer encuentro armado de la guerra el 24 de abril de 1846, 19 días antes de ser declarada la guerra. La guerra no fue apoyada por todos los norteamericanos, ya que los norteños, que ocupaban cerca de un 48% en el Congreso, se opusieron a la guerra. Entre estos se encontraba un joven Abraham Lincoln, alegando que México no había intentado atacar deliberadamente a las tropas de Taylor, sino que Taylor sabía perfectamente que se encontraba en territorio mexicano, por lo que los mexicanos estaban en pleno derecho de defender su territorio, saliendo a la luz la carta de Ampudia, lo que hizo que muchos estadounidenses no se sintieran bien con la estrategia de Polk, más por la mentira dicha en el Congreso por este último diciendo: sangre americana ha sido derramada en suelo americano. Una completa verdad interpretada bajo la retorcida visión imperialista estadounidense. El 23 de mayo de 1846, el gobierno de México declaró la guerra a Estados Unidos, y entre mayo y agosto de ese año, Estados Unidos puso un bloqueo naval sobre Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. El 7 de agosto de 1846 se da la primera batalla oficial de la guerra, cuando el comodoro David Connor intentó tomar el puerto de Alvarado, siendo una victoria para México, que logró con éxito repeler el ataque norteamericano, y repitiendo la victoria el 15 de octubre del mismo año, en la batalla del fuerte de Santa Teresa. El 23 de octubre las fuerzas norteamericanas al mando de Matthew C. Perry arribaron a Tabasco. El comodoro Perry sería quien años más tarde obligaría al gobierno japonés a abrir sus puertos comerciales por órdenes del gobierno norteamericano, iniciando las hostilidades el día 25, pero fueron derrotados por las tropas tabasqueñas, logrando la tercera victoria para México en la guerra, pero Perry cerró las vías de suministros del ejército tabasqueño, impidiendo su reabastecimiento. El 21 de septiembre, el general Zachary Taylor y el general Pedro Ampudia disputaron el segundo asalto, esta vez en la batalla de Monterrey, resistiendo durante 3 días el embate de las 4,000 tropas norteamericanas. Sin embargo, durante la madrugada del 23 de septiembre, los estadounidenses estaban en plena retirada, cuando inexplicablemente
Ampudia mandó izar la bandera blanca. Los mexicanos se habían quedado sin pertrechos y Ampudia decidió capitular. Taylor celebró el hecho rindiendo honores a la tropa mexicana, pero las tropas americanas abusaron de su victoria, en especial los Texas Rangers, quienes saquearon y quemaron viviendas, violaron mujeres y asesinaron familias enteras. Y a pesar de que Taylor presenció todos estos hechos, no reprendió a sus tropas. Ya en 1847 se dio la batalla de la Angostura, la batalla más polémica de la guerra, celebrada entre el 22 y 23 de febrero de ese año, comandada por el propio Santa Anna y declarada por este como victoria ante los norteamericanos. Pero pese a la victoria, la cual ratifican los testimonios de soldados estadounidenses, Santa Anna ordenó una retirada la noche del 23 de febrero, dejando el camino libre para el avance por parte de las tropas de Zachary Taylor. El ejército mexicano sufrió muchas deserciones y bajas por enfermos de disentería. En el regreso a San Luis Potosí, sobre el porqué de la retirada, la versión más aceptada es porque un grupo subversivo proestadounidense realizó un levantamiento llamado la Rebelión de los Polcos, provocada por el retorno de las leyes de 1824, que logró el presidente José Mariano Salas, y las leyes del quinta vez presidente Valentín Gómez Farías, que instaba al gobierno a usar los bienes eclesiásticos de manos muertas para financiar la guerra. Tras ser destituido por el Congreso y a pesar de mitigar la rebelión, Santa Anna fue electo para su 9º mandato. En marzo de 1847, el general Winfield Scott entra en escena y logra tomar el puerto de Veracruz el 29 de marzo, y con ayuda de espías fue guiado para obtener la segunda victoria norteamericana en la guerra, en la batalla de Cerro Gordo, el 18 de abril de 1847. El 16 de junio de ese año, Matthew C. Perry logró finalmente tomar Villahermosa, adquiriendo la tercera victoria para los Estados Unidos. Ya con 8.500 soldados, los norteamericanos al mando de Scott avanzaron hacia la capital, con la mínima resistencia mexicana, librando la batalla de Padierna el 19 y 20 de agosto de 1847, derrotando a las fuerzas mexicanas, y apenas unas horas después comenzó la batalla de Churubusco, en la que el general Pedro María Anaya defendió hasta donde pudo el convento de Churubusco. Con la ayuda de 1.400 soldados, entre los cuales estaban 250 soldados del batallón de San Patricio al mando de John Riley, quienes habían desertado del ejército norteamericano por considerar que la guerra era injusta y deshonrosa. A pesar del pedido de ayuda por parte de Anaya, esta nunca llegó, y los mexicanos, al quedarse sin municiones, no tuvieron otra opción que rendirse. Y cuando el general Twiggs fue enviado a recibir la capitulación, ordenó a Anaya que entregara el parque, a lo que Anaya, con un coraje marcado y según algunos testigos, con lágrimas de impotencia en los ojos, le gritó: «Si hubiera parque, usted no estaría aquí». En cuanto a los patricios, algunos fueron colgados y otros marcados en el rostro con un hierro candente con una D mayúscula, que significaba desertor. Según algunos textos, el comandante Riley fue marcado 2 veces. El 8 de septiembre de 1847 se dio la batalla de Molino del Rey, donde los mexicanos fueron derrotados nuevamente. La capacidad estratégica de Santa Anna, que lo habían caracterizado en su juventud, ahora brillaba por su ausencia, pues a sus 53 años se decía que comenzaba a sufrir de demencia militar, una afección psicológica que sufren los militares que han visto demasiada acción. En esta batalla perdería la vida el militar Lucas Valderas, quien antes de morir exclamó: «¡Pobre patria mía!». Por su arrojo y valentía, se nombró una calle en su honor
al igual que una estación del metro en la actualidad. Tras perder la batalla, los mexicanos se replegaron a las faldas del cerro de Chapultepec. Aquí, el director Mariano Monterde se dirigió a los 50 cadetes que quedaban en el colegio militar que tenía sus instalaciones en el castillo, y les dijo, según textos apócrifos: ustedes han estudiado para defender a la patria, mas este no es el momento de que eso suceda. Os doy pues la orden, dejad sus puestos y regresar a sus casas, pues sois muy jóvenes para ofrendar la vida por la patria. Y según los mismos textos, el teniente Juan de la Barrera pidió permiso de hablar y al serle concedido, dijo: Señor, suplico humildemente que tras esta batalla se me sea sometido a consejo disciplinario, pues voy a desobedecer su orden. Y ante la insistencia de los cadetes, se les permitió defender su colegio. La batalla inició el 12 de septiembre por la tarde-noche con un bombardeo. Al día siguiente se realizó el asalto. Aquí intervino el batallón activo de San Blas al mando del teniente coronel Felipe Santiago Xicoténcatl, quien fue mandado por Nicolás Bravo a defender el castillo, siendo la única línea de defensa del mismo. Los cadetes fueron enviados por Bravo a los dormitorios, quienes se negaron a hacerlo, posicionándose en diversos puntos del colegio. La mayor parte del batallón de San Blas fue muerto en las faldas del cerro y otra parte dentro del castillo, entre los cuales estaba el propio Xicoténcatl. En cuanto a los cadetes, 6 de ellos perdieron la vida defendiendo el castillo: Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez, Juan de la Barrera, Vicente Suárez y Juan Escutia. Este último, según los textos apócrifos, se inmoló al saltar del torreón, envuelto en la bandera nacional para evitar su captura, y por dar la vida por la patria, estos 6 cadetes fueron conocidos desde entonces como los niños héroes. Dale like a este video si te gustaría ver un video sobre ellos. La derrota de Chapultepec el 13 de septiembre de 1847 fue sucedida por las breves batallas de San Cosme y Belén, que fueron fácilmente acabadas por los norteamericanos, y el 15 de septiembre de 1847, a solo un día de celebrar el 37 aniversario del inicio de la gesta heroica de la independencia, el Palacio Nacional era ocupado por tropas de Scott, y México perdía la guerra más injusta de su historia. Como resultado, el 2 de febrero de 1848 fue firmado el Tratado de Guadalupe Hidalgo, por el cual México cedía el territorio de Alta California y Nuevo México, que comprende los actuales territorios de California, Nevada, Utah, Nuevo México, Texas, Colorado, Arizona y partes de Wyoming, Kansas y Oklahoma. Asimismo, México debía reconocer la independencia de Texas, cediendo México en total 2.378.539 kilómetros cuadrados de territorio. Seis años tras la derrota ante Estados Unidos, el gobierno estaba diezmado y la mayoría conservadora dominaba la mayoría de las gobernaturas estatales. El entonces presidente Mariano Arista renunció el 5 de enero de 1853 tras una rebelión en su contra conocida como la Rebelión del Hospicio, y el Partido Conservador exigió el regreso de Santa Anna al gobierno, lo cual se cumplió el 20 de abril de ese año, exigiendo que se le llamara Su Alteza Serenísima, Héroe de la Patria. Al año siguiente, convocó a un concurso para crear el himno nacional mexicano, escrito por el potosino Francisco González Bocanegra y el español Jaime Nuno, que fue estrenado el 15 de septiembre de 1854, pero fue poco aceptado. Si te gustaría un video al respecto, déjanoslo saber con tu like y tus comentarios. En
En 1854, Santa Anna utilizó una estrategia muy mala para librar a México de una crisis económica muy dura que atravesaba el país. Por un lado, comenzó el cobro de impuestos ridículos, que incluían impuestos por tener ventanas, por tener puertas, por caminar en la banqueta, por tener perros y hasta por fumar en la calle. Algo curioso es que el impuesto por ventana era más barato que por tener puerta, por lo que algunas personas optaron por clausurar ventanas y puertas y salir o entrar por una ventana en lugar de una puerta. La segunda estrategia fue vender el territorio de la Mesilla a Estados Unidos, un territorio de 76.845 kilómetros cuadrados. Pero no fue la venta lo que causó furor, sino a quién se la vendía, por lo que en ese año, un veterano de la Guerra de Independencia, Juan Álvarez, se levanta con el Plan de Ayutla, el 1 de marzo de 1854, el cual se adhiere en varios estados tras la firma del Tratado Gadsden-Santa Anna el 25 de abril de 1854, y tras varios enfrentamientos armados y un ejército sin recursos, Santa Anna renunció a su 11º y último mandato el 9 de agosto de 1855 y se exilió en Cuba, Estados Unidos y Colombia. Tras la salida de Santa Anna, México se encontraba desanimado y dividido tanto en ideas como en sociedad. Para entonces, el país entró en un proceso de conciliación política. Era obvio que la ley mexicana requería un cambio, y ese cambio debía darse ya. Pero eso lo veremos en el próximo video. Actividad. Agrega las fechas vistas en este video a tu línea de tiempo y recuerda que debes continuar con tu línea, no hacer una nueva. Realiza una investigación sobre los niños héroes. ¿De dónde era cada uno? ¿Cuándo ingresaron al colegio militar? ¿Qué edad tenían en el momento de la batalla de Chapultepec? ¿Por qué crees que se les llama niños héroes? Explícalo. Si estuvieras en el lugar de los niños héroes, ¿qué harías y por qué? Agrega los gobiernos vistos en este video a tu fichero de presidentes. Recuerda que es un fichero de gobiernos, no de presidentes. Recuerda que tu apunte no debe ser una transcripción del audio del video. Por último, la respuesta a la pregunta del video anterior y la pregunta de esta ocasión. La pregunta del video pasado fue: ¿qué son los bolovanes? El bolobán es un pan que se inventó en Francia y que se hace con pasta de hojaldre, crema o mermelada, y que se volvió popular en la época de la Guerra de los Pasteles en México, pero siendo modificado por los veracruzanos como el bolobán de choriqueso, muy popular en Veracruz y todo México. La pregunta de esta ocasión es: ¿cuántas estrofas tenía originalmente el himno nacional mexicano? ¿Y por qué y cuáles estrofas fueron eliminadas del mismo? Esperamos que este video te haya gustado, y si es así, dale pulgar arriba. Con eso nos ayudas a que nuestro contenido llegue a más personas y nos apoyas para seguir creando contenido. También te invitamos a suscribirte, compartir en tus redes, así como seguirnos en las nuestras. Los enlaces se encuentran en la descripción del video. Dale a la campanita para recibir notificaciones de cuando subimos nuevos videos. Tenemos videos nuevos todas las semanas, así que no olvides acompañarnos. Por último, te decimos lo siguiente: nos vemos en el camino de la máquina de la historia. Hasta luego.